Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado de honor. Estamos invitando a Thomas Michael. Thomas Michael Hogg es un amigo que tenemos que vive en la ciudad de Monterrey, pero que tiene viviendo aquí un buen rato en este país. Thomas Michael es alemán. Él vivió en Alemania hasta que decidió venirse de intercambio aquí a la ciudad de Monterrey, y al llegar a la ciudad de Monterrey, pues se enamoró de nuestro país. No le quedó de otra más que enamorarse de nuestro país. Se enamoró de nuestras costumbres, de nuestra comida, de nuestra orografía, de nuestra geografía, y también se enamoró de una mexicana y se casó con ella y se quedó aquí en Monterrey. Yo estoy desde la Ciudad de México buscando transmitir una entrevista con Thomas Michael Hogg, porque la semana pasada leí un artículo de él que me fascinó, me encantó, me envolvió el artículo. El secreto alemán para la juventud mexicana. Se tituló su artículo que escribió en El Financiero. Ese artículo que él escribió, pues la verdad aquí entre nos me gustó mucho, y me gustó tanto que lo busqué en su correo, en su teléfono, y platicando con él decidimos hacer esta entrevista para profundizar un poco más en el tema y conocer un poco más sus puntos de vista acerca precisamente de esto que escribió. Thomas Michael Hogg, pues la verdad es una persona muy inteligente, muy sagaz, que ha sido capaz de descubrir cosas muy interesantes que tenemos en nuestro país y de alguna manera describirlas en su artículo. Por ejemplo, una de ellas es que tenemos una población en México mayormente joven. La pirámide poblacional en nuestro país pues está muy cargada en la parte del centro, en las edades entre los 25 y los 29 años. Más que una pirámide poblacional, podríamos decir que tenemos un rombo poblacional. Es decir, hay menos niños pequeños, hay mucha gente joven y hay poca gente adulta. Si se dan cuenta, es como un rombo. En otros países es una pirámide invertida. Por ejemplo, en Alemania hay mucha gente grande, menos gente adulta y mucho menos jóvenes, mucho menos niños. Es una pirámide invertida. Hay otras poblaciones, quizás, por ejemplo, Nueva Zelanda, que quizás tengan una pirámide un poquito más alargada, en donde hay poca gente grande o más o menos algo de gente grande y hay muchos niños. También nos podemos ir por estado o por región. Evidentemente, la pirámide poblacional de la Ciudad de México es muy diferente a la de Monterrey o a la de Guadalajara o a la de Oaxaca. Lo que es un hecho, lo que es cierto, es que México tiene una gran cantidad de jóvenes. Hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de salir adelante, que podrían estar realizando actividades en muchas partes del mundo y que podrían aprovechar lo que países como Alemania nos están ofreciendo. Thomas Michael Hogg llegó hace 15 años de intercambio a la ciudad de Monterrey. Venía por un semestre, venía a llevar algunas materias y se quedó. Aquí se quedó con nosotros. Ahorita es el director general de Thomas Investment. Es una empresa que él creó en donde apoya un poco a la gente a manejar su patrimonio. Pero además escribe en varios diarios. Es una persona, como ya les he dicho, muy sagaz, muy inteligente. Y vamos a darle la bienvenida. Está aquí ya conectándose para que platiquemos con él. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí Rodolfo Bello.
Fíjate que ahorita en lo que te conectas, Tomás, a las 10:30 de la mañana hubo un temblor aquí en la Ciudad de México. Bueno, el temblor fue en Oaxaca, las costas del sur, y fue muy fuerte, se sintió muy fuerte en Puebla, en Cuernavaca, en el mismo Veracruz, en Oaxaca. Llegó aquí a México como a las 10:30. Yo estaba en una entrevista con un muchacho y de repente sentí como se movía toda la casa, escuché la alarma sísmica, primero la escuché, pero como hay muchas alarmas aquí cerca de mi casa, porque hay muchos hospitales, ambulancias y todo, yo la verdad pensé que era, no distinguí la alarma de la alarma sísmica con la alarma de las ambulancias. Cuando mi esposa me dice, es la alarma sísmica, le dije, salgamos, ¿no? Y afortunadamente, pues es una casa de 3 pisos, mi familia estaba en el segundo, yo estaba en la planta baja, salimos rápido, pero estuvo muy fuerte, 7.5 grados, es algo muy fuerte, muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí, sí, y pues sí hay gente espantada, hay gente que tiene ataques de pánico, parece ser que hay unas fachadas que se cayeron. Aquí yo vivo en la salida a Cuernavaca, por acá tienen su casa, en un pueblito que se llama San Pedro Mártir, en la carretera que va hacia Cuernavaca. Entonces, es una región de piedra, pedregal, en donde la verdad están muy bien cimentadas las construcciones y no se llega a sentir tanto. Cuando se siente es porque sí estuvo muy fuerte. Pero más al centro, donde hay más zonas acuosas, se mueve muy feo, se mueve más. Pero bueno, ya estamos aquí. Tomás, es un gusto estar saludándote. Le estoy diciendo a los amigos aquí que nos están viendo en Facebook, que ya por cierto hay varios, que el artículo que escribiste a mí me envolvió, me encantó, me gustó mucho, El secreto alemán para la juventud mexicana, y me parece, yo creo que has dado en el clavo, que es algo de verdad, muy interesante. Voy a comenzar haciéndote una pregunta muy sencilla. ¿Cómo llegaste a México? Platícanos un poco de tu intercambio. Llegaste hace 15, 16 años aquí a México, venías por un semestre quizás y te quedaste. A ver, platícanos un poco de eso, Mike. Tommy. Gracias, Rodolfo. Fíjate que llegué en el 2005, en agosto de 2005, y la idea fue quedarme un semestre. Estaba entre estudiar en Estados Unidos, en Indiana o en Monterrey. Me dieron muy buenas referencias del TEC de Monterrey. Entonces, en agosto de 2005 llegué con la idea de estudiar un semestre y regresarme a Alemania. Y ya que ves que ya son 15 años que me quedé aquí. Oye, Tomás, y no te dice tu familia, oye, ya se acabó el semestre después de 15 años. Oye, fíjate que sí es una historia muy particular que mi papá lo cuenta en mi boda, que pues ya tú sabes que me casé con una mexicana, o más bien con una regia, y cuenta esa historia cuando él me deja con 2 maletas en el aeropuerto de Frankfurt y yo le dije, pues quiero vivir y trabajar en México, y en su tiempo todavía no tenía trabajo. Me dice, está bien, mi hijo, tienes 2 meses, y si en 2 meses no encuentras un buen trabajo, pues te regresas. Y mira, y lo encontraste, y lo Sí. encontraste. Oye, Tomás, ¿y tú sabías español? Cuando llegué, no, digo, tomé un curso de principiantes, pero en sí no hablé español. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tú llegas, yo daba clases en el TEC cuando tú estabas aquí llegando. Yo daba clases en el TEC. Yo estuve en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, del 94 al 2004. No, fíjate, ya no me tocó cuando tú llegaste, porque en el 2004 me vine a la Ciudad de México. Entonces fue exactamente en el año después que tú llegaste, 2005, agosto de 2005. Yo sí le di muchas clases a muchos extranjeros, las daba en inglés, las clases en inglés, y me tocaba extranjeros que hablaban muy bien inglés, obviamente hablaban su idioma natal, alemán o francés o otro idioma, y aprendían. O sea, uno de los cursos que llevaban era español. Tú llevabas español también, supongo. Sí, tenía las clases en inglés, y al final del día, pues tomé el curso de principiantes ahí en español, para
pues para arrancar. Y aprender. ya tú sabes cómo es, cuando no dominas un idioma, pues al principio te burla mucho de ti, de tu acento, cómo pronuncias las cosas, y ya luego les fui superando a todos. Sí, seguramente sabes más que nosotros. Y fíjate que Frankfurt, yo tengo la oportunidad de conocer Frankfurt. Frankfurt tiene algunas similitudes, digo, toda proporción guardada con Monterrey. Frankfurt es una ciudad, quizás también como Stuttgart, son ciudades industriales, son ciudades muy potentes, muy pujantes, que alimentan la economía de un país. Monterrey es una ciudad, seguramente estarás de acuerdo conmigo, que se vive el emprendimiento, o sea, la gente quiere emprender, la gente quiere salir adelante, la gente, yo siempre pongo este ejemplo, si le das 200 pesos a una persona en Monterrey o 200 personas a alguien en Guadalajara o en México o en, digamos, una ciudad del sur, hay gente que solo se lo gasta y en Monterrey lo invierten. En Monterrey lo reparten. Hay quien se compra una pelotita y se pone a hacerla de payasito. Hay quien compra unas cosas, las arregla y las revende. Hay quien, o sea, en Monterrey se vive ese espíritu de emprendimiento que seguramente tú te diste cuenta y también yo creo que te enamoraste un poco de eso, ¿no? Sí, fíjate que es una cultura del entretenimiento y también, pues hay toda una generación que hizo crecer a Monterrey, pues ese Monterrey industrial, el gigante industrial que hoy en día conocemos. Entonces yo admiro mucho digamos, los bisabuelos o los abuelos de mis amigos, ¿no? Y también, pues, pues, al final del día, los abuelos de mi esposa, y los bisabuelos de mi esposa que han crecer esta ciudad con ciertos valores, que sabemos que, pues, es casi un desierto aquí. Entonces, con mucho trabajo, el valor del trabajo es algo muy importante aquí en la ciudad, y eso se vive día por día, y creo que parece un poquito más ciertas características de Estados Unidos, lo que veo aquí Okay. día a día. Así es, tienes razón. Sí, todo lo que son los grandes industriales, Vitro, la cervecería, FEMSA, Alfa, todas esas, la Moza, la Mesa, las pastelerías, o sea, ladrillera Monterrey, ladrillera mecanizada, todas esas grandes industrias, inclusive hay algunas que a veces no conocemos, pero que son de Monterrey, como por ejemplo, todo lo que es Pinol, todo material para limpieza son de Monterrey, Danfoss, muchas empresas. Pero vayamos ahora al artículo que escribiste, que está genial. A mí me encantó. Dices, el secreto alemán para la juventud mexicana. Tú escribes para el periódico El Financiero, haces una columna más o menos semanal. Yo te he estado siguiendo y particularmente este artículo que escribiste a mí me encantó, me envolvió, lo he estado compartiendo. Sé que también mucha gente te ha estado escribiendo y hablas de un término que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Mittelstand, algo así como las empresas pequeñas, medianas, y hablas de todo lo que ha hecho el gobierno alemán para salir de la pandemia de salud, pero sobre todo económica. Para salir de la pandemia económica le apuestan a la parte del centro, a las empresas familiares. Platícanos un poco de eso, Tomás. Mira, al final del día, las pymes en general son el motor de normalmente cualquier industria y de cualquier economía total, ¿no? Normalmente, si tú vas a los países, siempre mínimo el 50% pues, de la economía o del PIB depende de las pymes. En Alemania todavía está mucho más fuerte esto. De hecho, ese término en alemán es Mittelstand, Okay. pues que al final del día se compara con la clase media, pero la clase media digamos, de empresas, ¿no? Que son esas pymes, esas medianas empresas, que corresponden ya el 90% de la economía alemana son esas empresas. ¿Y qué está atrás de estas pymes? Que tiene muchos particulares, obviamente la parte de la calidad, que es algo que creo que pues, a las empresas, a un producto alemán le caracteriza la calidad en sí, y ellos tratan de enfocarse sobre un producto o un servicio y tratan de tener la mayor calidad posible,
y ser los mejores en el mundo. Eso permite a los pymes de tener una muy alta calidad, permite a exportar, permite que, que te genera una demanda natural hacia esos productos de calidad. Entonces, tú conoces una pyme y es una empresa familiar y que puede tener entre 40, 50 o hasta 200, 300 empleados, pero como quiera tienen un alcance geográfico internacional por el mismo tema de producto. Entonces, eso es la importancia que Alemania ha sido todavía hace 5 o 10 años, pues el país exportador más importante y en dinero más grande del mundo. Ahorita está en segundo lugar, China nos superó hace unos años, pero de ahí surge esa importancia de esas empresas, de estas pymes, y también el desarrollo de los mismos, ¿no? Entonces, si tú ves las prácticas de negocio que tienen estas empresas en la parte comercial, en la parte de finanzas, en la parte de operación de servicio, parecen mucho a empresas grandes por el tema de las prácticas y el desarrollo, obviamente mucho enfocado en la parte de calidad e innovación, pero eso es el motor de la economía. Y aquí en México, el gran tema es esa brecha que hay entre las grandes empresas y las pymes, donde hay una brecha grande en el tema en sí de las prácticas de negocio que tienen, ¿no? Y en sí, obviamente, tu práctica de ventas, tu fuerza de ventas, tu práctica de exportación, tu práctica de innovación, de práctica de operaciones. Entonces, Alemania ahorita, y obviamente con el liderazgo de Angela Merkel, entendiendo muy bien la economía, le ha puesto a fortalecer este segmento de empresas, ¿no? Apoyándolos, obviamente, con ciertos apoyos fiscales de prórrogas de pagos de impuestos. Luego también apoyó a ciertas industrias de bajar el IVA. A bajar el IVA también es un ahorro directo a las empresas y a los empresarios. Había ciertas industrias como entretenimiento donde bajaron todavía más. Entretenimiento, el tema de Horeca, que son hoteles, restaurantes, han bajado todavía más el IVA para ayudar ahí a tener un ahorro directo. Y también han dado subvenciones directos. Digo, ahí tengo amigos que me dijeron, estuvo como 3, 4 días duró y recibieron recursos para mantenerse. El famoso Kurzarbeit, que sí, para mantenerse, pero hay el famoso Kurzarbeit donde tú puedes decir al gobierno alemán, estoy entre las industrias, empresas afectadas, y en esto el gobierno alemán te paga 2/3 de los sueldos de tus empleados. Wow. Y ellos, lo que está atrás de ahí, Rodolfo, es que ellos dicen que es muy peligroso que perdemos empleos y claro, que perdemos demanda para la economía, y en eso pues traten de realmente fortalecer las empresas para que puedan seguir sobreviviendo y siguiendo, y también, pero pues la misma economía pues no baja. Obviamente es tomar cierta deuda que tiene que hacer el gobierno alemán, pero realmente dicen que la crisis no es para ahorrar, dicen que la crisis es para realmente fortalecer, invertir específicamente en este segmento. Sí, sí, o sea, yo lo que estoy entendiendo es, Alemania es prácticamente una de las 3 potencias mundiales que mueven el mundo. Es la potencia más importante en Europa, es prácticamente la Comunidad Europea, es prácticamente Alemania, y dentro de Alemania el 90% son estas pequeñas y medianas empresas que están hechas por la clase media. Mientras que en otros países como en China o en Estados Unidos, inclusive México, le apuestan a las grandes empresas, a estarle apostando a las grandes empresas, Alemania le está apostando a esa economía porque es la que va a fortalecer. Y entonces dicen, a ver, tú no te preocupes por los impuestos, no te preocupes ahorita por pagar el sueldo, yo te voy a ayudar para que esas empresas se mantengan, esas empresas se fortalezcan. Pero además hay otra cosa bien interesante que yo descubrí en tu artículo, que a veces no nos queremos dar cuenta, pero ahí está. Y tiene que ver con la edad de la gente. Mientras que en Alemania el promedio de las familias está en 49 años, en México está en 27. ¿Qué significa?
que México no solamente hay malas prácticas en la pequeña empresa, porque somos medio chambones, alá y se va, y no usamos prácticas poderosas, fuertes, sino que hay mucha juventud, y la juventud en lugar quizás de emprender y de decidirse, pues está como que diluida, buscando qué hacer en pequeñas chambitas, y no le estamos apostando a esa juventud que podría crear esa gran media empresa o esa gran clase media que fortaleciera este país, ¿no? La edad, las prácticas, hay cosas bien interesantes. Hablemos un poquito de esa pirámide poblacional, Tommy. Sí, como tú dijiste, Alemania está alrededor de 15, 18 años en promedio más grande o más viejo que México. Entonces, obviamente tiene un reto a la población, que hay pocos jóvenes que tienen que mantener ahorita pues los grandes, y también todo el tema, obviamente, de pensiones. Entonces, es un reto muy fuerte que ha tenido el gobierno alemán desde años. Pero en México esta pirámide está invertida, entonces hay muchos jóvenes, yo lo llamo, Rodolfo, una generación de oro que tiene México. Muchos no están conscientes de lo que tiene esa generación joven, talentosa, con ya mucho más acceso a la educación. Digo, muy diferente hace 10, 15 años o 20 años, tú sabes, digo, obviamente el acceso, pues ya con más universidades, tanto privadas, públicas, mejorándose, también todo el acceso digital que se tiene, y que tienen los chavos, pues hasta en sus celulares, en sus laptops, pero eso está transformando y no nos estamos dando cuenta. Entonces, o México no se está dando cuenta que eso es la mayor fortaleza que tiene México para el futuro. Y yo estoy hablando de un sueño mexicano de 30 años a 2050, donde yo veo México como la séptima potencia a nivel mundial. Y cuando digo séptima potencia, no es así como un deseo mío, sino hay estudios que avalan que México, haciendo bien las cosas en los próximos 30 años, puede llegar a ser la séptima, octava mínimo potencia mundial. Y tiene que ver, uno, que platicamos ahorita, desarrollar los pymes, crear más empleos formales, y segundo, pues la parte de hacer productiva esa generación joven, ¿no? Hay indicadores de la productividad laboral que se mide en el PIB por hora trabajada. Entonces, ahí ves que cómo Corea en los últimos 30 años ha superado a México. Entonces, han hecho ciertas cosas bien, y cómo México tiene que recuperar, fortaleciendo a través de los pymes, hacer crecer sus empresas, profesionalizar, hacer más competitivas sus empresas y empleando pues esa gran generación de talento, ¿no? Que yo obviamente puedo emprender unos u otros, pero eso es la apuesta al futuro que yo espero que podamos hacer equipo, podemos comunicar esto, podemos ver, obviamente tanto con la parte de gobierno y la iniciativa privada, cómo podemos inyectar, invertir en esta generación. Y fíjate, a mí me envolvió mucho tu artículo, porque tú hablas de la parte económica, que es muy notorio que si se inyecta a la juventud a desarrollar pymes, pues en los próximos 10, 15 años, esa va a ser la fortaleza de este país y podemos ser la octava o la séptima economía a nivel mundial. Y a mí me gusta mucho poderle decir al joven, es que tú puedes ser el que ahorita tiene 18, 19 años, cuando tengas 30 puedes ser el director general de tu propia empresa, exportando a nivel mundial lo que tú quieras. Tú puedes hacer robots, mandándolos a la luna o mandarlos a cualquier parte del mundo, y hablas, por ejemplo, de Corea. Corea le ha apostado a la educación y le apostó durante 20 años a la educación, ya están los resultados. Toda la tecnología que ahorita estamos usando en los celulares, en los automóviles y en las grandes empresas, pues prácticamente es coreana. O sea, todo Intel y todas estas grandes compañías, Daewoo, todas estas vienen de Corea. Nosotros creo que los jóvenes tienen que apostar a la educación, pero creo que es una educación diferenciada, una educación que los impulse a emprender, no solamente una educación que los haga tener un título y buscar un empleo, porque tener un título y buscar un empleo, entre comillas, va a sonar muy fuerte lo que diga, pero es como estar generando empleados, y tenemos que generar emprendedores, gente que realmente se atreva
y quiera conquistar no solamente Nuevo León o el país, el planeta completo, porque ahorita con la tecnología podemos hacer cosas a distancia, ¿no? Y yo creo que exactamente eso que tú dices, eso es lo que tenemos que desarrollar. ¿Qué tanto convendría, por ejemplo, a estudiantes mexicanos internacionalizarse, salir, ir a Alemania, ir a Francia, ir a Estados Unidos, regresar, aprender otro idioma? Fíjate, en aprender otro idioma, yo me he topado con lo siguiente: cuando le digo a un joven, estudia en el extranjero, inmediatamente piensa en Estados Unidos y Canadá. No se le ocurre, por ejemplo, Francia, o no se le ocurre aprender alemán e ir a Alemania a estudiar Alemania, porque podría estudiar en Alemania, aprender, tener parte de la idiosincrasia, regresar y seguir haciendo negocio con Alemania, por ejemplo. ¿Tú qué opinas de la internacionalización y de tener esta visión que tú tuviste hace 15 años, llegaste de Alemania a México? ¿Qué debería de pasar? Fíjate que hay dos, yo creo que para los jóvenes y para el futuro crecimiento hay dos cosas principales, específicamente para los estudiantes o los que escogen una carrera. Uno es que durante su carrera tienen que buscar hacer prácticas profesionales y realmente estar también viendo cómo pueden aplicar lo que están aprendiendo en una empresa, si sea una empresa familiar o luego hagan unas prácticas o trabajan. Entonces, eso es uno de los puntos. Y el segundo punto es que tú comentas de abrir un poquito la visión hacia conectarse con otras culturas, con otros idiomas, ver otras universidades, entonces a mí me tocaba estudiar intercambio en Polonia, primero en Cracovia, aprendí ahí un poquito polaco y luego, pues la verdad la decisión por Monterrey fue también mucho por el español, porque yo quería aprender otro idioma, entonces eso es sumamente importante y te trae un valor de estudiar intercambio, irte fuera o hasta estudiar completamente tu carrera afuera, te ayuda a crear competencias diferentes, tanto a nivel de interactuar con otras culturas, las formas de pensamientos, entonces creas al final del día un mindset, yo creo que diferente, y son retos que tienes que superar. Digo, obviamente, yo creo que el cambio del español al inglés o del alemán al inglés o del alemán hasta el español no está tan difícil. Del alemán al polaco o del alemán al ruso. En Polonia yo me acuerdo cuando yo, pues mis primeros días y en la tienda pues no entendía nada. Vía los productos y pude averiguar, pero esos son estos retos donde te tienes que comunicar con la cajera, donde tienes que tú crecer, y al final del día, y más en México, pues encuentras una hospitalidad que te ayude, pero yo creo que es un crecimiento, ¿no? Es un crecimiento sumamente importante. Y voy a decir algo así un poquito provocador igual, pero a veces realmente me pregunto, Rodolfo, pensando en voz alta, el propio presidente actual, López Obrador, ¿qué visión internacional tiene? ¿Qué tanto convive con otras culturas? Lo invitaron al World Economic Forum en Davos, no fue, y yo coincido con varias estrategias y temas de él, que tiene un enfoque hacia el bienestar, hacia combatir la corrupción. En ciertos temas soy muy de acuerdo con él, pero hay temas donde yo sí creo que es muy importante de fortalecer las relaciones internacionales, el desarrollo internacional. Entonces, eso me refiero a ese mindset, claro. y no solo ver por lo interno, sino colaborar. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo porque lo he visto en los jóvenes. Cuando un joven sale de su zona de confort, de casa, de la familia, se va un mes, a veces un mes, a otra parte, inclusive del país, pues tiene que aprender a valerse por sí mismo, tiene que aprender a cuidarse, tiene que aprender a mantenerse. Si sale del país y va a otro país, que incluso tiene otro idioma, se enfrenta a desafíos, a retos. Y no solo aprende del otro país, aprende de él mismo. Entonces, ¿por qué no atreverse e irse a Francia, a Alemania, a Inglaterra, al mismo Corea, a lo mejor a Rusia, a otros países
un rato, un semestre quizás, un año, aprender y luego regresar. Pero algo que tú dices que a mí me parece magnífico es, no hay que dejar de pensar en el bienestar común, pero el bienestar común se debe de dar con una visión global. De hecho, dicen pues muchos estudiosos que hay que tener global localización, o sea, pensar global y trabajar local. Sí. Pensar que lo que yo puedo crear en Monterrey se puede vender en cualquier parte del mundo y que tengo clientes en cualquier parte del mundo. Tú hablas con tus colegas alemanes, seguramente con colegas en Polonia, seguramente hablas con colegas en otras partes de Europa y estás físicamente en Monterrey, pero cada vez es más pequeño el mundo, cada vez es más cercano y estoy seguro que algo que se produce en Monterrey se puede vender en Polonia y algo que se produce en Polonia se puede comprar en Guadalajara. Lo importante ahora tiene que ver con ese mindset, esa visión de crecer. Yo sé que tú tienes hijos pequeños, tienes hijos de 2, 4 años, ¿no? Todavía están pequeños y estoy seguro que tú quisieras que ellos vivieran pues, en un país más fuerte, más rico, más seguro. ¿No te da un poco de temor la cuestión también de la inseguridad, de la violencia, de lo que vivimos en el país? Sí, Diego, sí es un tema importante y nunca se puede confiar, no hay que subestimar esto. A mí también me tocó una época fuerte. Cuando tú llegaste estaba fuerte la cuestión. O sea, cuando tú recién llegaste... Entonces, esos sí son problemas profundos que uno hay que cuidarse y son realidades que también hay que verlos. Pero al final del día... si a los jóvenes no le das una visión, no les encaminas en la propia parte de la formación en casa, de los valores, de los matrimonios, de la paternidad, que es algo muy importante que tienes que dar a tus hijos para que se encaminan en la dirección correcta. Y eso yo quisiera aportar en otra forma de dar esa visión a México, que uno se lo creen, que tienen pues una generación talentosa, que hay que darles visión y hay que darles desarrollo, hay que darles oportunidades, hay que abrirles las puertas para como tú dices, desarrollarse aquí, desarrollarse en el extranjero, realmente apostarle. México tiene un núcleo familiar todavía, yo ayer enfatizo todavía fuerte, con los valores que se pasan de generación a generación, que es lo más valioso que tiene México. Se está debilitando por varias ideologías y por varias ideologías globales también, pero es lo más fuerte que tiene México, es la familia, son los valores. Cuando tú de tu fortaleza, sobre tu fortaleza, construyes el futuro y dices, ok, de lo que tengo fuerte, ¿qué cosas tengo que agregar de desarrollo, de educación, de internacionalización, de aprender competencias, prácticas, y realmente crees en esta juventud que sé que puede, pues sí, que cuando yo trabajé en Adidas, en los artículos de deportes en Alemania, yo recomendé a uno de mis ex jefes, un practicante mexicano que tenía 19 años, que estaba estudiando ahí en la universidad donde estaba yo también, y me dice tal cual, ¿qué quieres que haga con un chavo, un mexicano? Y le dije, se llama Tost, le dije, Tost, no tienes idea el talento que tiene, dale oportunidad. Y me dice, bueno, está bien. Se llama Jaime y Jaime de ahí se superó, convenció a todos y ahorita es un director importante después de varios años en Adidas. Entonces, wow. eso realmente, como tú dices, y yo me ha tocado, ahorita me toca convivir con empresarios mexicanos, me ha tocado en mi vida estudiantil, son muy talentosos, entonces, eso es, como tú dices, hay que creérselo, hay que pensar en grande, con las pies en la tierra, con los valores y ir para adelante. Así es, estoy de acuerdo contigo, Tomás. Me hiciste recordar a algunos amigos,
Yo tengo un amigo que era mi compañero de banca en la carrera, se llama Luis Arriaga. Luis empezó en UPS, esta compañía United Parcel Service, esta compañía de Inglaterra de envíos, y empezó en México, empezó primero en un carrito en México y luego operaciones en México, director general de UPS en México, luego se fue a Norteamérica, operaciones en Norteamérica, llegó a Europa, operaciones en Inglaterra, operaciones acá. Ahorita es el presidente de UPS para todo lo que es África, Europa y una buena parte de Asia. Es prácticamente el vicepresidente de UPS más importante porque tiene la mitad del mundo, ¿no? Y es mexicano. A veces nosotros los mexicanos creemos que no podemos hacerla en el mundo y nosotros mismos como que nuestra autoestima la bajamos. Cuando alguien como tú que viene del extranjero nos dice que sí se puede, no nos la queremos creer. Y me recordaste un amigo que trabaja con Alemania y con México muy seguido, trabaja para una empresa alemana en México. Dice, los alemanes, cuando te hacen un reconocimiento, contestan, sí, lo sé, y punto. Pero los latinos, cuando te hacen un reconocimiento, decimos, sí, pero no tanto, sí, pero no sé qué, nos tendemos como a bajarnos un poquito nuestra autoestima y tampoco eso está bien. Tenemos que creérnosla, tenemos que trabajar por hacer cada vez más fuerte pues nuestra familia, como tú dices, Tomás. Me gustó mucho esta parte de nuestra fortaleza son los valores familiares. Si construimos desde nuestras fortalezas y agregamos a nuestras fortalezas, nos podría ir mucho mejor. Tomás, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Tú tienes un blog y tienes tus páginas y tienes tu columna semanal en El Financiero. Cuéntanos de tus redes sociales para que te sigamos. El segundo artículo que escribiste para esta semana también está, pero increíble. Te estás convirtiendo en mi editorialista favorito. Pero cuéntanos de tu blog para que se quede aquí plasmado en la entrevista y se promueva. Mira, Rodolfo, yo creo que sí es muy interesante. Yo creo que, como decimos, crear en México, crear en esta juventud, crear en esta generación, tiene que ver con romper paradigmas. Y romper paradigmas, yo creo que eso es esa frase, creo que es importante que va a digamos, caracterizar esta generación si logró romper los paradigmas que hay en el país, ¿no? De crecimiento, de temas de corrupción, de temas de desarrollo, de temas de inseguridad. Entonces, mi día a día es trabajar con empresarios, dueños de negocios, la mayoría mexicanos, buscando romper paradigmas en crecer sus empresas. Y hemos trabajado también para el gobierno del Estado de Nuevo León y hemos hecho un proyecto también muy importante, muy grande, cómo podemos promover a los estados y a México en otros países. Eso fue, pues, todavía con el gobierno de Peña Nieto, donde había ProMéxico. Entonces, es muy importante, como tú dices, ir afuera o como estudiante o como empresario, de ir a expos a otros lados, de conocer. Y no solo conocer, sino realmente luego con un plan y con una meta y un objetivo, pues yo quiero hacer esto aquí en esos mercados o internacionalmente. Entonces, yo siempre también digo, yo quisiera darle un significativo o un significado diferente al sí se puede. Se usa el sí se puede en muchas ocasiones, pero hay que darle un verdadero significado al sí se puede y que hay un sustento atrás, donde hay un sustento de crecimiento profesional, de crecimiento como país, de crecimiento, pues todavía en la parte también espiritual, que logramos eso y México puede decir en 30 años realmente sí se puede. Y una cosa digo también siempre, importante obviamente es que generamos esa visión y ese movimiento, pero el líder es importante. Y yo he tenido el privilegio de conocer a su expresidente Ernesto Zedillo, que dicen que ha sido uno de los mejores presidentes que han tenido.
y lo conocí una persona muy ubicada, humilde, enfocada, brillante a la vez, y yo me deseo un presidente así en el futuro, y me deseo ella o él, que realmente México tenga también en el futuro un líder que entiende esto, esa inversión que hay que hacer en la educación y en esa generación, y con eso creo que nuestra discusión, nuestro discurso sería diferente, y espero que podamos tener mucho más de esas charlas, Rodolfo, y te felicito lo que haces, que le abras la mente, las oportunidades a los estudiantes, les das una oportunidad increíble de poder estudiar afuera, estudiar en Alemania, en Hannover, en español se dice Hannover, donde tú les abres la puerta. Entonces, pues, por eso quisiera, pues, cada vez más hacer equipo contigo y con la gente que creemos en México, en los jóvenes, y pues te agradezco muchísimo que hayamos coincidido en el día de hoy. Mira, Tomás, te voy a contar el último proyecto que tengo, porque lo voy a contar y de una vez lo voy a decir aquí en la entrevista muy rápido. Estoy creando en este 2020, precisamente en esta pandemia, una fundación a la que yo le llamo 1 millón de sueños. Y quiero los próximos 5 años acompañar, ayudar a 1 millón de jóvenes. Es un reto enorme, monumental, a 1 millón de jóvenes a que definan claramente, bien claro en un papel, cuál es su propósito de vida y qué los va a hacer felices el resto de su vida los próximos 10 años. Entonces, voy a trabajar con, yo le llamo Dream Makers, hacedores de sueños, para que 1 millón de Dreamers definan su sueño y lo conquisten. Y todo lo podemos hacer así, en línea, de forma virtual. Yo pienso que si un joven tiene claro lo que quiere en la vida, así bien claro lo que quiere en la vida, lo demás es poner el caminito, lo demás es más sencillo. Cuando un joven tiene claro su propósito en la vida, es más fácil que lo alcance. Decía el ingeniero Ramón de la Peña, rector del TEC de Monterrey, que yo lo aprecio mucho, decía que para un barco sin rumbo, cualquier viento es el bueno. Pero cuando un barco sabe a dónde ir, cuando una persona tiene claro su propósito en la vida, la escalera se va formando, se va creando. Entonces, yo a veces veo a los jóvenes estudiando porque es lo que sigue, pero no necesariamente está un poco, a lo mejor está un poco mal el internet. A veces los jóvenes no necesariamente tienen claro qué quieren en su vida, ¿sí? Estamos teniendo un poquito de problemas con el internet. Pero bueno, yo voy a seguir platicando con Tomás, seguiré platicando con él, seguiremos platicando. Yo les prometo que vamos a seguirlo invitando. Te queremos seguir invitando, Tomás. Vamos a seguir invitando a Tomás. Te vamos a seguir invitando, Tomás, a otras entrevistas, y yo te quiero invitar a que seas parte de 1 millón de sueños. Lo que yo pienso hacer, ahí traigo una idea que luego te voy a platicar un poquito más en cortito, cómo le podemos hacer para que los jóvenes naveguen de manera sencilla, digamos que discreta, y encuentren respuestas a las preguntas que se hacen. Estoy pensando en hacer un mosaico en donde estén todas las respuestas y el muchacho esté navegando solo y sean pequeñas respuestas ya grabadas de muchos líderes a nivel mundial, mexicanos y extranjeros. Y yo evidentemente te voy a invitar, ya te diré exactamente cómo es. Pero bueno, yo te agradezco mucho este tiempo que donaste generosamente, que donaste para que más jóvenes te escuchen. Se está transmitiendo por Facebook Live. Yo sé que hay como unas 25 personas ahorita conectadas. Lo vamos a dejar grabado y lo subiremos a YouTube. Te voy a mandar la entrevista también para que la compartas en tus redes sociales, Tomás. Tommy, como le gusta que le digan, como le dicen, Tommy Michael Hogg, no sé si lo pronuncié bien, pero te agradezco mucho, de veras, muchas gracias por todo lo que haces por nuestro país, todo lo que haces por ampliar nuestra visión y
todo lo que haces por fortalecer esa relación entre el pueblo teutón que yo admiro tanto, que es Alemania, y el pueblo mexicano que yo quiero tanto porque es mi pueblo. Muchas gracias, Tommy, muchas gracias. Seguramente vamos a seguir en contacto. Pues muchas gracias, Rodolfo, te mando un fuerte abrazo, cuídense y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Bye. Hasta luego.